El control financiero permanente en el ámbito local, pues prácticamente no existe. Se hablaba de control financiero, etcétera. Entonces hemos ido buscando puntos de conexión para poder llevar a cabo una trazabilidad, digamos, entre el texto refundido, la Ley de Haciendas Locales, y el punto al que queríamos llegar, que era una consistencia lógica y metodológica con lo que venimos aplicando en el ámbito del Estado y que también es bastante afín o similar con lo que se aplica en las comunidades autónomas, porque en esto, después de todo está ambientado. Entre otras cosas también es una alineación en gran parte pues con las normas internacionales de auditoría, porque la IGAE también nos vamos alineando con esas prácticas internacionales. O sea que estamos buscando, digamos, que haya un conocimiento, unas prácticas que sean acordes a los estándares al uso. En este ánimo también teníamos una idea en mente, que era la búsqueda de que hubiese economías de escala. Es decir, a nosotros nos parecía que era muy poco práctico los 8.300 ayuntamientos que hay en este país, más diputaciones, etcétera, desarrollando toda esta parafernalia de metodologías y de técnica de control por su cuenta y riesgo. Nos parecía un poco inabordable. Entonces, la búsqueda de esta homogeneización o de esa estandarización semántica, etcétera, que iba buscando hacer posible que fuese viable la aplicación o la doctrina interpretativa que la propia Intervención General de la Administración del Estado, el Ministerio de Hacienda, ha ido haciendo para su ámbito. Por ejemplo, normas de auditoría del sector público. Pues hombre, las normas de auditoría del sector público, si nosotros hacemos el esfuerzo de adaptarlas a las normas internacionales de auditoría, parece un poco locura que cada ayuntamiento, en el ejercicio de su capacidad normativa, pues se limite a que las desarrolle stricto sensu. ¿Qué hemos hecho? Pues intentar evitar, digamos, apreciaciones individualizadas. Hemos ido a un modelo que, de acuerdo con lo que también anticipaba Eloisa, hemos buscado claramente sujetarlo en que es de interés general y basado en la capacidad de regular, en el artículo 149 de la Constitución, la Hacienda General. Es decir, no hemos entrado ni en discriminar tipologías de ayuntamientos, etcétera, sino que se ha buscado una cuestión horizontal y con capacidad de juego, como contaré a continuación, para las propias entidades locales. Por lo tanto, este es un poco el marco. ¿Qué antecedente teníamos muy inmediato? Pues, aparte de la psicosis, como citaba, con la sostenibilidad financiera, la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y los mecanismos adicionales de financiación hacen rotar sobre las intervenciones locales muchas obligaciones de rendición de información. Hacen girar sobre las intervenciones locales, prácticamente desde mi punto de vista, es el mecanismo de conexión entre, digamos, lo que serían las necesidades de control de los objetivos de estabilidad con las pautas de ejercicio de la función de control a nivel local o a nivel autonómico. Y eso se establece, digamos, una estructura que va girando en torno a los órganos de control. Y, por otra parte, también en la propia norma se establece como objetivo, que nosotros fue, digamos, un hecho dado, el tema de la independencia funcional. Digamos que nosotros ese era un tema que va más bien vinculado a la regulación del régimen de habilitados de carácter nacional, pero es verdad que quizás no se pueda entender una norma sin la otra, o esta pauta de comportamiento de girar cantidad de certificaciones, cantidad de información en torno a la figura del órgano de control o del interventor local. Como decía antes, intentamos evitar a toda costa que hubiese algún tipo de riesgo de inconstitucionalidad. Somos conscientes que esto siempre va a estar ahí y que puede plantearse, pero hemos intentado hacerlo. Desde el punto de vista también práctico, buscaba, como decía antes, un planteamiento básicamente que fuese integral, es decir, que permitiese o acotase el desarrollo de la función sin acudir a referencias, etcétera. Hemos intentado que este Real Decreto sea realmente el documento de base de referencia para guiar el desempeño de la función de control en las entidades locales. ¿Se toca en esta norma aspectos organizativos o cómo hacerlo en ayuntamientos grandes, ayuntamientos pequeños? No. ¿Por qué? Pues por lo que decía anteriormente. Es un problema de la entidad local, el cómo lo organiza, si quiere intervenciones jerarquizadas, si quiere por distritos, si quiere por etcétera, etcétera.
no era el objeto de la norma, abordar el tema de cómo organizarlo. Entendíamos que era un tema propio de capacidad autoorganizativa de las entidades locales. No obsta esto a que nos establezca un marco de actuación técnico, que es una cuestión, insistimos, distinta. Se introduce un concepto que es novedoso y que nos pareció que era imaginativo y adecuado, que se entendía por un control eficaz en las entidades locales. Sabemos todos que en el ámbito público el gran problema que tiene muchas veces es la creación de figuras ad hoc que van escapando al régimen de control. Entonces, digamos, se crean fundaciones, se crean consorcios, se privatizan servicios en régimen de concesión, etcétera, etcétera. Todas estas figuras nos preocupaba porque es verdad que puedes ir creando, digamos, válvulas de escape al régimen. Entonces, se ha fijado, con independencia de que el ámbito que se fija del control se define con cierta precisión tanto para la función interventora como para control financiero, se determina que se entiende como control eficaz aquel que cubre al menos el 80% del presupuesto consolidado de las entidades locales cada año, sumando función interventora más práctica de auditoría pública. Y se establece que en un ciclo de 3 años se alcance el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Se buscaba que implícitamente hubiese una obligación de que al menos en ese ciclo de 3 años todos los servicios públicos fuesen objeto de una visita, de auditoría de cuentas, auditoría operativa o algún tipo de control con el objeto de, digamos, validar que todo el sector público local X esté sujeto a una práctica de control dentro de un ciclo de 3 años y fijando un estándar mínimo de un 80% que es bastante elevado, una lógica de análisis de riesgo. Por otra parte, se configura un sistema que yo diría, pues no sé, la expresión esta que se utiliza bastante en política, de geometría variable, ¿no? ¿En qué sentido? Se buscan estándares mínimos, era un poco lo que quería decir, pero luego es problema de la entidad local, en el ejercicio de su autonomía, el establecer mayor o menor alcance de la función interventora, mayor o menor alcance de la figura de control que aplica. A título ilustrativo, ¿cómo se aborda el tema de la función interventora? La función interventora, en principio, actualmente cada entidad local puede regularla de forma autónoma. Puede ser plena y puede ser limitada previa, la fiscalización. Hablamos con interventores que ejercen una y que ejercen otra. Entonces a nosotros nos pareció que faltaba unos mínimos bastante sustantivos. Había gente que entendía por fiscalización plena, o daba la impresión de que entendíamos o hemos entendido que por fiscalización plena, baremos de aplicación de reglas técnicas de control que a nosotros nos parecía que eso era dudoso calificarlo como fiscalización plena. Y al mismo tiempo teníamos otros compañeros que aplicaban o establecían un régimen de fiscalización limitada previa, pues con estándares muy bajos. Podía llegar incluso, en algún caso, a un tema de existencia de crédito y competencia, ¿no? Que esto arrancó así también en la Administración General del Estado, pero con el tiempo se fue superando. Entonces nosotros nos parecía que había que establecer un estándar mínimo. ¿Cuál es el estándar mínimo que se fija? Pues establece que es de aplicación el acuerdo del Consejo de Ministros que regula los mínimos de control en la Administración General del Estado. Y se establece como mínimo tanto para la fiscalización plena como para la fiscalización limitada previa. En cualquier caso, ese es el estándar mínimo. Esto nos lleva a otra reflexión, si los procedimientos del Estado son exactamente iguales que los de las entidades locales. Evidentemente, lo que se abre es un ciclo de reflexión conjunta, que en cierta medida ya se lo hemos comentado a COS y tal, para ver si hay que hacer adaptaciones en esos acuerdos de Consejo de Ministros, de personalización y de individualización para el ámbito local, y también cómo cubrir todos aquellos aspectos que en el Estado, digamos, no tienen relevancia o no se aplican o no son de aplicación y que en el ámbito local pues pueden tener cierto peso desde la perspectiva de gestión económico-financiera. Es decir, ahí parece que nos queda como un acuerdo del Consejo de Ministros ad hoc o que se revise el del propio Estado y se complemente
pero sería un acuerdo del Consejo de Ministros con este análisis pendiente. Si hay que hacer una revisión de los que están en vigor para adaptarlos en alguna medida al ámbito local y si hay que complementarlo con procedimientos específicos que sean de aplicación en el ámbito local. Con lo cual, digamos que eso tiene cierto recorrido. Pero lo que sí se quería era que esos requisitos, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se declaran esenciales a efectos de fiscalización en el ámbito local. Con lo cual se cierra una horquilla que el Ayuntamiento puede regular un régimen de fiscalización previa, pero ese debe de estar entre el acuerdo del Consejo de Ministros, que sería el mínimo, y la fiscalización exhaustiva plena, que sería el que en última instancia podría, o bueno, en el fondo es el que es de aplicación inmediata sin hacer nada, ninguna regulación el Ayuntamiento. Esa es la brecha que se crea. Por otra parte, también queríamos llevar al ámbito local una práctica que en el ámbito estatal da muy buen resultado. La fiscalización limitada, como sabemos todos, es acto a acto. Se revisa sobre legalidad fundamentalmente de si los distintos negocios jurídicos susceptibles de generar obligaciones van produciendo o generando, digamos, algún tipo de ilegalidad o no, y si da lugar a reparo o no, etcétera, etcétera. Nosotros entendíamos que, con independencia de que los órganos sean administrativos, es necesario dar una visión global, una visión de conjunto de la gestión pública y que se haga una evaluación. Ahí, ahora yo creo que estamos todos un poco sesgados y cada vez se utiliza mucho el término sistémico. ¿Es sistémico o no es sistémico? Bueno, lo que queremos es superar la anécdota de la ilegalidad de un negocio jurídico o de la posible reparo en torno a un negocio jurídico y facilitar la evaluación, digamos, de cuáles son las prácticas de gestión, tanto desde la perspectiva de legalidad como de lo que se llama generalmente principios o buenas prácticas de gestión. Y para ello trasladamos también la experiencia de la Administración General del Estado del control financiero permanente. Es técnica de auditoría, pero que se aplica por los servicios de intervención que están in situ, de forma permanente, ubicados y próximos al gestor, con el ánimo de llegar a obtener un resultado global de la gestión desarrollada por el órgano de gestión. Ese es el objetivo. Esto es totalmente novedoso en el ámbito local. Es económico y eficiente en la medida en que permite, acto a acto, te permite utilizar la técnica de auditoría, que no deja de ser una técnica que tiene cierto fundamento estadístico, con lo cual te permite evaluar el trabajo. ¿Qué sucede esto en la práctica? Pues en la práctica, seamos sinceros, ¿cómo trabaja mucha gente? Pues como cuando revisa el expediente, por ejemplo, si estás en fiscalización limitada previa, ¿sobre qué puedes presentar el reparo? Sobre los elementos, digamos, declarados sustantivos y que pueden ser objeto de reparo. Sobre el resto no puedes reparar, pero hay gente que cuando revisa el expediente, hay compañeros que lo que hacen, toman nota de determinados incumplimientos. Todo eso se queda, digamos, para esa evaluación global posterior, con independencia de que hagan pruebas específicas, etcétera, etcétera. Esto es también un cambio que se supone que debe de aportar cierto valor. Luego, como os decía anteriormente, buscamos también un objetivo de coherencia con el resto de administraciones públicas y de operatividad. ¿Cómo? Pues trasladando toda la doctrina IGAE al ámbito local, que sea de aplicación o que pueda ayudar. ¿Qué preveíamos o qué está previsto? Que tengan acceso a todos los dictámenes que elabora la propia Intervención General en relación con la interpretación de acuerdo del Consejo de Ministros. Esto no quiere decir, obviamente, que sea de aplicación para el interventor local, stricto sensu, etcétera, que no puede individualizarse. Los supuestos, de hecho, son exactamente hay identidad, no hay identidad. O sea, eso lo puede trabajar, obviamente, etcétera. Lo que sí es verdad que va a tener a su disposición un acceso a todo lo que, entre comillas, se ha ido interpretando en relación con los acuerdos de Consejo de Ministros por parte de la Intervención General de la Administración del Estado, con el objeto de facilitar la adaptación. En auditoría, pues lo mismo, todas las normas técnicas pues estarán a disposición, están publicadas por otra parte, pero vamos, estarían a disposición, digamos, de los órganos de control de las entidades locales. Si atendemos a la función interventora, creo que lo más importante es lo que he ido contando básicamente. En fiscalización de derechos e ingresos voy a dar unas pequeñas notas para no excedernos de tiempo.
cabe la posibilidad de sustituirlo por la toma de razón en contabilidad, que es un tema que ya se regula con precisión. En cuanto al otro aspecto novedoso, que es el único tema que teníamos, pero bueno, éramos bastante conscientes de él, pero que suscitaba dudas, es el tema de la subsanación de discrepancias. En la ley de racionalización se hace una redacción, digamos, completa del artículo 218 del texto refundido y abrió una cuestión que es, la verdad, que un poco novedosa, que es la opción de suscitar, digamos, una segunda opinión cuando se presenta un reparo y hay discrepancia entre el órgano gestor y el órgano interventor, de elevar al órgano de tutela, digamos, esa discrepancia que existe residenciada hasta ese momento en el ámbito local. Cuando se habló con los compañeros del ámbito local, pues decían, esto es un lío. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puede presentar? ¿Qué eficacia tiene? ¿Qué eficacia no tiene? Etcétera. La verdad que crea un sistema que a nosotros la redacción de la norma en esta parte, pues sí es verdad que nos sorprendió un poco con la solución que se dio. Nosotros intentamos, en la primera redacción que enviamos al Consejo, en la redacción enviada al Consejo de Estado, darle el carácter vinculante a ese dictamen emitido por el órgano de tutela, que como puede ser de la comunidad autónoma o de la propia intervención de la General de la Administración del Estado cuando no está asumido en el Estatuto. Y el Consejo de Estado nos ha dicho que retomásemos la redacción, digamos, del 218 tal cual, con lo cual queda ahí que puede elevar la consulta el presidente o el pleno al órgano de tutela, pero en última instancia la decisión, quien la adopta, es la entidad local. Con esto no se quiebra la autonomía local, pero sí es verdad que se genera una situación rara, porque a esa discrepancia se puede añadir una posición del órgano de tutela que puede estar alineada con el órgano gestor, que puede estar alineada con el órgano interventor o, en sentido estricto, podría no estar alineada podría tener un poco de cada uno, ¿no? Y luego hay otro tema que creo que es la práctica de cada día, que yo creo que esto en la norma se ha ignorado un poco, y es, en primer lugar, esta norma ya está en vigor, porque es el artículo 218 y entró en vigor la ley. No hay ninguna vinculación al Real Decreto. ¿Qué ha sucedido en la práctica? A mí me han llegado como 2 casos o 3 de llevar a cabo un poco esta elevación o planteárselo a algún ayuntamiento de elevar la discrepancia al órgano de tutela. ¿Qué sucede desde esta perspectiva? Pues seamos sinceros, supone un alargamiento notable de plazos. Entonces, salvo que sea una cosa como muy rara, entiendo yo, creo que va a ser un procedimiento pues poco práctico, en el sentido de que supone añadir mínimo, prácticamente mes y medio, 2 meses, partiendo de que mandes el expediente muy completo, que esté todo, etcétera, entre que forma voluntad y emite dictamen el órgano de tutela, pues a la entidad local le va a alargar la decisión última, probablemente del orden de 3 meses, tal. Entonces ahí se queda este tema un poco en el aire. Vía práctica, insisto, no ha tenido. Con lo cual yo creo que realmente el recorrido de esta parte va a ser más bien escaso. Desde el punto de vista del control financiero, como ya anticipaba anteriormente, hay una evolución conceptual bastante importante. Aquí sí es verdad que en el ámbito local nos consta que la grandísima mayoría de las entidades locales no tienen prácticas de auditoría pública, con lo cual se hable todo un desafío. Evidentemente de instrumentación de servicios y de desarrollo de metodología. La metodología, en principio, en teoría, sería trasladable toda la de la IGAE, pero es verdad que hay que asumirla y llevarla a cabo. Hay una cuestión que a nosotros nos llamaba la atención y que no quiero dejar de comentar y que se introduce, y es el concepto del riesgo y el concepto de planificación. La idea es que las entidades locales planifiquen la práctica del control y que esa planificación se eleve al pleno para conocimiento. Nos encontramos una diferencia sustantiva con el ámbito de la Administración General del Estado, y es que el interventor general tiene capacidad para hacer un plan de auditoría, aprobarlo, un plan de control, aprobarlo y llevarlo a término. Sin embargo, los órganos de control de las entidades locales, nosotros entendíamos que no tienen capacidad de dictar una resolución en el sentido estricto, estableciendo un plan que sería casi de obligada ejecución.
Una vez que descartamos modificar la ley, por razón de pragmatismo en su momento, y que podíamos jugar en el marco de del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas, estábamos aquí un poco pillados. Entonces nosotros entendemos que es una práctica lógica, que es una práctica buena y razonable, es decir, que un órgano administrativo organice su ejercicio de control es lo menos que parece. ¿Qué sucede? Se eleva al Pleno pues para conocimiento, que es, en el fondo, que pongas de manifiesto lo que vas a trabajar o que pretendes hacer en el año. Por otra parte, había bastante preocupación entre las personas que sondeamos los posibles condicionantes que se pudiesen establecer en relación con la ejecución de este plan, y es el tema de los medios. Entonces, lo que se ha intentado en la norma, o se asocia, es la asignación de medios en el presupuesto para poder cumplir ese plan que se informa al Pleno. Queda ahí todo un poco, digamos, con pinzas, en el sentido de que no tiene suficiente autonomía el órgano de control para aprobar ese plan de auditoría, pero sí es verdad que también se establece que en caso de medios se establece o se dote, en el caso de que no existan suficientes, una asignación en el presupuesto y una previsión específica. ¿Qué quiere decir o por qué se plantea esto? Pues porque, evidentemente, en la medida que no se disponen a corto plazo de servicios propios, digamos, con formación o con recursos humanos simplemente suficientes para desarrollar la práctica de la auditoría pública, se habilita en la norma, digamos, 3 caminos para desempeñar la función. Una con medio propio, que es la que tenemos o parece que existe duda que se pudiese ejercer en muchos casos. 2, conveniarlo con otras instituciones públicas que presten servicios horizontales de auditoría. Y 3, la posibilidad de contratar firmas privadas para ejercer el desarrollo de la auditoría. ¿Cómo se desarrollaría este régimen de control? El modelo que nosotros apostamos es el mismo que se sigue en la Intervención General de la Administración del Estado. Es decir, lo que se contrata de facto es trabajo de campo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que se responsabiliza del informe de auditoría es el órgano de control, la intervención. Firmamos nosotros los informes de auditoría, de tal forma que nosotros lo que hacemos es una supervisión técnica de calidad de lo que nos entregan las firmas privadas y lo hacemos propio, y el informe lo emitimos nosotros en última instancia. Esto requiere, para su desempeño, una declaración de insuficiencia de medios que hacemos en relación del plan que fija el interventor general, y a partir de ahí se decide cómo se cubre. Con medios tal, nosotros contratamos una serie de auditorías con firmas privadas, salen los correspondientes concursos, etcétera. En el Real Decreto la previsión es un poco lo mismo, supongo que me parece que Cosital tenía colgado el texto, etcétera, pero se puede ver que se establece pues un planteamiento bastante al uso de contrato mínimo 2 años, máximo acorde con la Ley de Auditoría de Cuentas de 8, con rotación de auditores, etcétera. Pero se abren estas posibilidades para poder ejercer la técnica de control.